¿Alguna vez has sentido que tu corazón late tan rápido que parece que va a salirse de tu pecho? Ese sentimiento que te recorre por todo el cuerpo, que te ahoga, te paraliza y te hace cuestionar todo lo que conoces. Si alguna vez lo has experimentado, sabes a lo que me refiero. Si no, déjame contarte cómo me sentía yo en aquel entonces. No seas tímido. Si llegaste hasta aquí, te pediría un favor: que te suscribas al canal, no te arrepentirás, te lo aseguro. Imagínate estar atrapada en una situación que nunca imaginaste vivir, en la que tus emociones te arrastran y te superan. Te voy a contar mi historia, una historia tan aterradora, tan impredecible, que ni yo misma podría haberla creído si no hubiera sido la protagonista. Lo que comenzó como un sueño perfecto, con el hombre que pensaba que era el amor de mi vida, se convirtió en una pesadilla que aún hoy me persigue. Una historia en la que todo lo que creía sobre el amor, la lealtad y la familia se derrumbó. Y créeme, ni siquiera tú podrías haber imaginado lo que ocurrió. Te invito a que sigas escuchando, porque lo que te voy a contar te dejará sin aliento. Me llamo Sara, y hace 5 años, pensaba que mi vida estaba perfectamente encarrilada. Tenía todo lo que una mujer podría desear: un esposo amoroso, un hogar cómodo y un futuro prometedor. Me casé con Carlos, un hombre que, en aquel entonces, pensaba que era el amor de mi vida. Habíamos vivido un noviazgo ideal, con esos momentos mágicos que parecen sacados de una película. Parecía que el destino nos había unido para siempre, y mi felicidad parecía no tener límites. Pero todo comenzó a cambiar de forma inesperada cuando conocí a sus hermanos gemelos, Javier y Jorge. Al principio, eran solo parte de su familia, aquellos a quienes veía en las reuniones y celebraciones. Nada más. Sin embargo, lo que no podía imaginar es que mi destino tomaría un giro tan oscuro y peligroso por culpa de ellos. Había algo en Javier y Jorge, algo en sus miradas y en sus sonrisas, algo que me hacía sentir incómoda y atraída al mismo tiempo. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía sentirme atraída por los hermanos de mi esposo? A medida que pasaban los días, esa atracción se hizo cada vez más difícil de ignorar. Era una atracción peligrosa, secreta y absolutamente devastadora. Y lo peor de todo, no sabía si debía luchar contra ella o ceder. Todo comenzó con algo tan inocente como un café, una charla tranquila para conocer a uno de ellos mejor. Al principio, creí que solo sería un momento amistoso, una simple conversación. Pero lo que empezó como una plática casual terminó con algo mucho más grande, más intenso, por supuesto, mucho más peligroso. Mi vida comenzó a dar un giro que no pude prever. Lo que comenzó como una sola infidelidad terminó convirtiéndose en algo mucho más complicado, mucho más destructivo. Terminé envuelta en un juego retorcido de secretos y deseos, con no uno, sino 2 de los hombres que compartían mi vida. ¿Cómo pude llegar a este punto? ¿Cómo me convertí en una persona capaz de traicionar de tal forma? La verdad es que, en ese momento, no podía dejar de pensar en lo que sentía, y todo lo que sabía era que no podía detenerme. Mi vida se convirtió en un caos, una red de mentiras que, en algún momento, sabía que iba a romperse. Lo que voy a contarte hoy no es solo una historia de infidelidad. Es mucho más que eso. Es una historia de deseo, de decisiones equivocadas, y de consecuencias que cambiaron mi vida para siempre. Mi relación con los gemelos, Javier y Jorge, se mantuvo en secreto durante meses. Al principio, pensaba que podía manejarlo, que podría mantener las apariencias y seguir adelante con mi vida como si nada estuviera ocurriendo. Cada encuentro furtivo, cada beso robado, cada momento compartido en secreto con Javier y Jorge era un recordatorio constante de lo que estaba perdiendo, mi moral, mi honestidad y, lo peor de todo, la confianza de mi esposo. Al principio, los gemelos parecían disfrutar del juego. Todo era una aventura emocionante, un reto que me hacía sentir viva, deseada, como si por fin hubiera encontrado algo que me hacía sentir importante. Pero la emoción del deseo prohibido comenzó a convertirse en una carga pesada que no podía soportar. Sabía que estaba dañando a Carlos, aunque en ese momento, me resultaba casi imposible dejarlo todo atrás. Un día, Jorge descubrió lo que estaba pasando entre Javier y yo. La mirada que me dio esa tarde en la reunión familiar fue suficiente para saber que algo no iba bien. Sus ojos se clavaron en los míos con una mezcla de furia y curiosidad, y cuando se acercó a mí en la cocina, su tono de voz era más frío de lo que jamás había escuchado. «Sé lo que está pasando», me dijo con una sonrisa torcida que me heló la sangre.
lo peor estaba por venir. Jorge no era tonto, y sabía cómo manejar las situaciones. En lugar de gritar o hacer un escándalo, lo que hizo fue mucho más calculador, me amenazó. Así que acepté, por miedo, por pura desesperación. Me vi atrapada en una situación aún más complicada de lo que había imaginado. Ahora no solo era la esposa de Carlos, sino también la amante de sus hermanos, y todo ello bajo la sombra de la culpa que me ahogaba. Era una triple vida que me estaba consumiendo por dentro, y aunque intentaba mantener las apariencias, mi mundo comenzaba a desmoronarse. Cada vez que veía a Carlos, el sentimiento de culpa me invadía con más fuerza. Cada vez que veía a Javier o a Jorge, mi corazón latía desbocado, no solo por el deseo, sino también por el miedo a ser descubierta. Pero lo que no sabía en ese momento, lo que me aterraba más que cualquier otra cosa, era que Carlos ya lo sabía. Él había comenzado a sospechar, lo sentía en su instinto, y había decidido tomar cartas en el asunto. Durante semanas, había estado observando mi comportamiento, mis salidas sospechosas, mis respuestas evasivas. Y lo más impactante de todo, es que Carlos había contratado a un detective privado para seguirme. Mientras yo vivía en una espiral de mentiras y engaños, él ya había comenzado a descubrirlo todo. Tenía pruebas, fotos, mensajes, todo lo necesario para desenmascararme. El día que me enfrentó a la verdad, no fue lo que esperaba. En lugar de gritar, de llorar, de desmoronarse como yo había temido, Carlos se quedó en silencio. Cuando llegué a casa ese día, después de otro encuentro con Javier, encontré a los 3 hermanos esperándome en la sala. El ambiente estaba cargado de tensión. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía imaginar la magnitud de lo que estaba por venir. Carlos me miró con una tristeza profunda, una tristeza que atravesó mi alma, y me dijo, «Lo sé todo, Sara. El detective me ha mostrado todo. No solo las fotos, los mensajes, las llamadas, también me han dicho que mis hermanos están involucrados. Tú me has mentido, y me has mentido de la peor forma posible». Pensé que en ese momento, todo terminaría. Carlos, con voz quebrada, me reveló algo que nunca habría imaginado. Mientras investigaba tu infidelidad, descubrí algo más sobre mí mismo, algo que mis padres me habían ocultado toda mi vida. No solo descubrió mis mentiras, sino que lo que vino después fue mucho más impactante, mucho más sorprendente. Resulta que él no era mi cuñado. Fue una revelación devastadora. Durante todo este tiempo, creí que conocía a Carlos, creí que nuestro amor estaba basado en la verdad y en una vida compartida. Pero lo que él descubrió no solo destruyó la base de nuestro matrimonio, sino que también cambió por completo la forma en que entendía a su familia y, sobre todo, a mí. Mientras investigaba tu infidelidad, descubrí algo sobre mí mismo, algo que nunca imaginé que me dirían. Mis padres me ocultaron un secreto durante toda mi vida. Siempre supe que había algo raro, algo que no encajaba, pero nunca quise preguntarlo. Ahora entiendo por qué. Resulta que no soy hijo biológico de mi madre y mi padre. Soy adoptado. Y lo más impactante es que mis verdaderos padres están vivos. Mis piernas temblaron bajo el peso de sus palabras. Fue como si el suelo se desvaneciera debajo de mí. Pensé que lo peor había pasado, pero este giro inesperado me dejó sin aliento. El hombre con el que me había casado, el que pensé que conocía de principio a fin, tenía una historia completamente diferente, una historia que ni él mismo conocía del todo. En ese momento, me di cuenta de que todo lo que había estado viviendo, toda mi vida de engaños, había sido solo una capa superficial de una mentira aún más grande. Carlos, con la voz quebrada y llena de tristeza, continuó, «Lo que más me duele no es solo que me hayas traicionado con mis hermanos. Lo que más me duele es saber que toda mi vida, la vida que creí que conocía, era una ilusión. Los gemelos no son realmente mis hermanos. Son mis primos. Mis primos, Sara. Y lo peor de todo es que ni siquiera me lo dijeron a mí, ni siquiera me lo contaron mis padres. Nadie me dijo la verdad. La verdad siempre tiene una forma de salir a la luz, y aunque creí que podía controlarlo todo, al final, la verdad era mucho más grande y mucho más impactante de lo que podría haber imaginado. Lo que vino después fue aún más complejo. Carlos, devastado, me dio la oportunidad de explicarlo todo. Sin embargo, cada palabra que salía de mi boca parecía empeorar la situación, como si las mentiras se apilaran una sobre otra sin fin.
Había perdido su confianza, y aunque quería enmendarlo, no sabía cómo. ¿Cómo reconstruir una relación después de destruirlo todo? ¿Cómo seguir adelante cuando las mentiras eran tan profundas, tan entrelazadas en mi vida, que ni siquiera yo sabía por dónde empezar a sanar? Este giro inesperado, la verdad sobre su familia, la traición, todo se combinó para crear una tormenta de emociones y consecuencias. Pero, al final, lo único que pude hacer fue enfrentar la verdad y enfrentarme a mí misma. Después de ese día, mi vida se vino abajo de una manera que jamás imaginé posible. Todo lo que había construido, todos mis sueños y planes, se desmoronaron en un abrir y cerrar de ojos. La culpa me pesaba como una roca, cada mirada de Carlos, cada palabra de los gemelos, era un recordatorio de lo que había hecho, de lo que había perdido. Vivir con ese peso sobre los hombros fue insoportable. Lo que nunca imaginé es que, aunque el dolor era abrumador, también fue el catalizador de una profunda transformación en mi vida. Ahora, años después, puedo mirar hacia atrás y reconocer que, en medio de todo ese dolor y sufrimiento, hubo una lección que nunca olvidaré: la honestidad lo es todo. No hay nada más devastador que vivir atrapado en una telaraña de mentiras, en una vida que has construido sobre engaños. Las mentiras no solo destruyen relaciones, sino que destruyen a la persona que las dice, hacen pedazos la confianza y la paz interior. Nadie puede vivir feliz cuando se esconde tras una máscara de falsedad. En mi caso, esa máscara no solo me apartó de la verdad, sino que me alejó de las personas que más quería, de las que realmente importaban. Si pudiera enseñarte algo a través de mi historia, si pudiera transmitir un mensaje con todo lo que viví, sería este: las mentiras te destruyen. Lo que parecía una aventura excitante, un juego de deseo y emoción prohibida, terminó siendo la peor pesadilla de mi vida. Lo que una vez fue una fuente de adrenalina y emoción, se convirtió en una cadena que me ató y me consumió poco a poco. Nadie te avisa de las consecuencias de tus decisiones hasta que es demasiado tarde, hasta que todo lo que pensabas que era seguro y estable se derrumba frente a ti. Pero aún más importante, te diría que valores lo que tienes antes de perderlo todo. No te conformes con lo que parece ser un amor perfecto o una vida ideal, porque a veces lo que tienes realmente es más valioso de lo que imaginas. No te dejes llevar por el deseo momentáneo o por la emoción de lo prohibido. Al final del día, esas cosas no duran. La fidelidad, el respeto y la honestidad son las bases de cualquier relación verdadera. Y cuando pierdes eso, no hay forma de recuperarlo fácilmente. Aprendí, a través de la pérdida y el arrepentimiento, que no hay mayor paz que la paz de saber que has sido honesto, que has actuado con integridad y que has valorado a las personas que realmente importan en tu vida. Ahora, después de años de reflexión y de reconstruir mi vida, entiendo que el amor verdadero no se construye sobre promesas vacías ni sobre momentos de adrenalina fugaz. El amor verdadero se construye sobre confianza, honestidad y respeto mutuo. La vida te da oportunidades para enmendar tus errores, pero el tiempo no vuelve atrás. Valora lo que tienes, aprecia lo que te rodea, y sobre todo, sé honesto contigo mismo y con los demás, porque eso es lo único que realmente importa.